Buenos días en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque nos permite leer la palabra en este nuevo día. Estamos leyendo el libro de Jueces. Te invito a que lo leas, Jueces 19, 20 y 21. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá. Estuvo allí durante 4 meses. Se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevarla consigo, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: Conforta mi corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron allí ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegra tu corazón. Se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y se volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Comieron ambos juntos, y luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche, he aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantéis temprano a vuestro camino y te iréis a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantaron y se fue, y llegó hasta el enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo al criado a su señor: Ven ahora, vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era de monte de Efraín, moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá. Mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja, forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: Pase contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y le dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablando al anciano dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomaron aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba,
hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para subir su camino. Y he aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomar consejo y hablad. Qué fuerte, ¿verdad? Lo que le pasó a este varón es muy parecido a lo que le pasó en Sodoma a aquellos ángeles que iban, ¿verdad? O sea, llega a tal grado la maldad del varón que no, que se desvía, ¿verdad? Y por eso dice que quisieron abusar de los hombres y él le dijo, aquí están estas concubinas, pero pues casi las matan, ¿verdad? Por eso él la cortó en pedazos y las mandó como dolor de lo que había pasado y de lo que le habían hecho, ¿verdad? Y luego seguimos en el Jueces 20. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad, crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos. A Gaba, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha hecho entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espadas sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no le erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla, ellos junto a Gaba. Salieron entonces de los de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos,
por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día salieron Benjamín de Gaba contra ellos, derribando por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os lo entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gaba. Subieron entonces los hijos de Israel como los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gaba como los otros veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, unos de los cuales sube a Betel y otro a Gaba en el campo, y mataron unos 300 hombres de Israel. Unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, 22 son delante de nosotros, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baltamar, y también las emboscadas de Israel salieron en su lugar de la pradera de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba, y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concretada entre los hombres de Israel la emboscada que hacían subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres de los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y a todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Aquí se vengaron, ¿verdad? Se unieron los de Israel para vengar por lo que habían hecho, por esta injusticia que habían hecho, y se quemó toda la ciudad, como en el caso de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Y viene el capítulo 21, dice, los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo de la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzaron su voz, hicieron gran llanto, y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy
de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: id y herir a filo de espada a los moradores de Jabes Galad, con las mujeres y los niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda la mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no le podremos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora pues dijeren que he aquí cada año hay fiestas solemnes de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriente del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscada en las viñas, y estar atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en carros, salir de las viñas, y arrebatad cada uno a mujer para sí de las hijas de Silo, e id a tierra de Benjamín. Y si vinieres los padres de ellas o sus hermanos, demandarémoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así: tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? En este de los jueces no había juez. Y pues fíjense cómo se terminó una tribu, ¿verdad? La tribu de Benjamín, por el daño que hicieron a esta mujer, ¿verdad? Que era la concubina de un levita. Todo lo que el hombre hace tiene su paga, ¿verdad? La paga del pecado dice que es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna, ¿verdad? Entonces necesitamos saber que hay una paga cuando hacemos lo mal, y necesitamos saber que hay un regalo de Dios para nosotros, ¿verdad? Ya terminamos el libro de Jueces hoy. Mañana vamos a leer el libro de Ruth. Espero que tengas un día bendecido, que esta palabra sea de edificación para ti, que busques seguir leyendo la palabra. Estamos leyéndola. Está Dios hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Hoy en este día nos dice que busquemos mejor el favor de Dios, y que no busquemos el pecado, porque la paga del pecado pues es la muerte, ¿verdad? Las consecuencias de hacer lo malo
es muerte. Benjamín, la tribu de Benjamín hizo lo malo delante de Dios y pues murieron. Sin embargo, por misericordia de sus hermanos, le dejaron una heredad, no mataron a todos los hombres, quedaron esos 600 hombres, ¿verdad? Para que se volviera a levantar la tribu. Les dieron mujeres para que formaran familias, tuvieran hijos y así siguiera la descendencia, ¿verdad? Pero es bueno que nosotros sepamos que no debemos de hacer lo malo, de pecar. Permíteme hacer una oración, vamos a orar para ti, para tu familia, que Dios siga bendiciendo tu vida. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque eres bueno con nosotros, Señor. Bendice, Señor, la familia de cada uno de los que estamos escuchando, de los que estamos proponiendo en nuestro corazón, Señor, leer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos inspira a hacer lo correcto, Señor. Nos dice las consecuencias, Señor, de los que no hicieron lo correcto, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto siempre, Señor. No queremos, Señor, ese pago de la maldad, del pecado, Señor, esa muerte. Queremos, Señor, el regalo que nos ofrece, que es la vida eterna, Señor. Queremos a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, que nos ayude, Señor, día con día a hacer lo correcto, Señor, a nosotros y a nuestra familia, Señor. Protégelos, cuídalos, Señor, y enséñales para que ellos también hagan lo correcto, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si quieres seguir leyendo conmigo el libro de Ruth el día de mañana, dale clic a la campanita para que te recuerde. Y si no, yo te invito a que lo leas, léelo. Vamos a leer el libro completo porque es poquito, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el día de mañana. Bye.